Buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, y en este caso de acceso abierto también al canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Y me diréis, ¿qué cojones haces con gorro en casa? ¿Vienes de robar el banco? Pues no, no vengo de robar el banco. Tampoco es que tenga mucho frío, de hecho hace un buen día, pero me he dado cuenta de que con este gorrito, no es un gorro, es un gorrito, pues cuando pongo los micrófonos pues se escucha bastante mejor, entonces se mejora la calidad del audio y todos estamos más contentos. Vamos a ver la yohimbina, hacer una síntesis global para que os quede claro y sea un vídeo bastante práctico. Lo hemos desarrollado de forma mucho más amplia ya en el Patreon y os dejo abajo en la descripción los links para que os suscribáis al Patreon normal o al Patreon Plus. El Patreon Plus con mis páginas de suplementación favoritas, análisis de compra, experiencias de compra, análisis de compra, dicho, análisis de productos y mucho más solo en el Patreon. Y como digo, hemos desarrollado este compuesto de forma mucho más amplia ya en el Patreon, con sus características farmacodinámicas, dónde comprar yohimbina, cuál comprar en caso de que queráis utilizarla. Así que vamos a hacer una síntesis. Empezamos por la historia. ¿Qué es la yohimbina? Pues la yohimbina es un alcaloide, un compuesto orgánico nitrogenado que se extrae de ciertas plantas. En este caso, la primera vez que se extrajo, se consiguió extraer fue de un árbol que se denomina Yohimbe pausinistale, vaya nombre más raro. Pues se extrajo de la corteza de este árbol y era un árbol que se encontraba en ciertas zonas de África Central y también se denominaba la yohimbina afrodita, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque tenía características afrodisíacas. Entonces la gente, imagino que en África, pues la había utilizado durante muchos años porque mejoraba la funcionalidad eréctil, hacía que se te pusiera más dura o mejorara esa calidad de las erecciones, y como afrodisíaco para aumentar la capacidad sexual. Entonces era un compuesto que se encontraba en esta corteza. También se encuentra en otras plantas, Rauwolfia, creo que se llama Rauwolfia serpentina. Se encuentra en otras plantas, en el tallo, en las raíces, en la hoja, pero principalmente se extrajo inicialmente de la corteza de este árbol, que como digo se encuentra en ciertas zonas de África y se utilizaba como afrodisíaco. Sí que es verdad que eso se extrapoló y actualmente hay en ciertos países fármacos, bueno, se utiliza la yohimbina como fármaco para el tratamiento de la disfunción eréctil. Si no me equivoco, en Alemania y en Canadá. En España creo que se comercializó también en formato fármaco para el tratamiento de la disfunción eréctil, pero en el año 2013 aproximadamente se retiraron todos los productos de yohimbina, también los suplementos, imagino que para mmm, no sé, por la seguridad del ciudadano, ¿no? Que quizá consumían demasiada y pues luego iban con, ya sabéis, pues todo el día. Entonces, imagino que preocupaba eso, no sé, realmente. Pero sí que es verdad que se desarrolló como fármaco. De hecho, hay muchos estudios utilizando yohimbina para la disfunción eréctil. Hay muchos estudios también para otras patologías, como veremos, para otras afecciones. Hay bastantes estudios. Y lógicamente era una de las orientaciones, o una de la principal orientación que tiene la yohimbina, el tratamiento de la disfunción eréctil. Como digo, creo que se sigue comercializando en estos países, si no me equivoco. Y en el mundo del culturismo, para lo que nosotros la utilizamos, o para la que la gente la utiliza, muchos natis la utilizan, pues es para la pérdida de grasa. Sobre todo pérdida de grasa que suele ser rebelde, esa grasa que queda, que no se va, pues para ese tipo de grasas, para lo que la gente suele utilizar, en este caso, la yohimbina. ¿Cómo funciona este compuesto? Pues básicamente es un compuesto que funcionaría similar a los estimulantes, ¿no? Conocéis otros estimulantes, la cafeína, etc., pero de forma un poco diferente, ¿no? Tenemos diferentes receptores a los que se fijan los estimulantes, como el clenbuterol, como todos estos estimulantes se fijan a receptores, ¿no? Receptores adrenérgicos. Entonces tenemos los receptores alfa y los receptores beta. Seguramente os suenan mal los receptores beta, ¿no? Porque como el clenbuterol es un beta agonista, ¿no? Os suenan los receptores beta 1, beta 2, beta 3, pero también tenemos receptores adrenérgicos alfa, en este caso alfa 1 y alfa 2. Luego hay diferentes subtipos. Entonces tenemos los receptores alfa, beta, dentro de cada uno hay subtipos, como digo, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3.
Y dentro de los receptores alfa, incluso alfa 1 y alfa 2, pues tenemos A, B, C, hay diferentes. Y en este caso, este compuesto actuaría por el antagonismo de los receptores alfa 2. En este caso, antagonizando estos receptores alfa 2 adrenérgicos. ¿Qué efecto tiene este antagonismo de estos receptores alfa 2 adrenérgicos? Pues tiene un efecto dual, ¿no? Por un lado, cuando un ligando se fija a este tipo de receptores, generalmente bloquea lo que es la pérdida de grasa. Entonces, si se antagonizan, como hace la yohimbina, que es un antagonista, pues ese antagonismo hace que se favorezca la liberación de grasa o la lipólisis, ¿no? La liberación de ácidos grasos, de triglicéridos en el torrente sanguíneo. Y además, el otro efecto, porque es un efecto dual, el otro efecto sería que también favorece el aumento de las catecolaminas de la adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo, y lógicamente estas hormonas favorecen lo que es la pérdida de grasa por su agonismo, en este caso sí, con los receptores beta. Por lo tanto, tiene un efecto dual. Por un lado, básicamente bloquea lo que son los receptores alfa 2 adrenérgicos en las terminaciones presinápticas. Ese bloqueo favorece la pérdida de grasa y por otro lado favorece el aumento de las catecolaminas, que esas catecolaminas también van a favorecer lo que es el aumento del gasto energético, van a favorecer la lipólisis, van a favorecer la beta oxidación. Entonces presenta ese efecto dual y por ahí es por donde favorece lo que es la pérdida de grasa y por donde se utiliza en etapas de definición para la pérdida de grasa. Vamos a ver los efectos secundarios. Los efectos secundarios pues van a ser los típicos que puedes encontrarte en un compuesto estimulante. Cuando tomas mucho café, pues encuentras unos efectos secundarios que van a ser similares. En este caso, te vas a encontrar nerviosismo, te vas a encontrar ansiedad. Pero en el caso de este fármaco es interesante, ya que su metabolización se produce a nivel hepático por una enzima que es la enzima CYP2D6. Y la enzima CYP2D6 es altamente polimórfica. Significa que dependiendo de la persona, pues habrá un aclaramiento diferente de este fármaco. Entonces habrá gente que aclare más rápidamente este fármaco, lo metabolice más rápido, y habrá gente que lo metabolice más lentamente. Y como digo, es una enzima altamente polimórfica, por lo tanto, dependiendo de la persona, pues habrá gente que por ese aclaramiento, esas diferencias de aclaramiento, experimenten unos efectos secundarios bastante más severos. Habrá gente que le siente muy mal. Y los efectos secundarios, como digo, van a ser los típicos de un estimulante. Nerviosismo, ansiedad, insomnio, dolor de cabeza, puede generar hiper o hipotensión dependiendo de las dosis, náuseas, diarrea incluso puede generar. Entonces, sí que es verdad que puede presentar bastantes efectos secundarios y hay gente que le sienta muy, muy mal. Parece que por estas diferencias en el aclaramiento, estas diferencias en la metabolización, se habla de los metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, pues parece que viene un poco derivado de aquí. La dosificación, pues la dosificación para la disfunción eréctil era básicamente de 5 a 10 miligramos 3 veces al día. Tendríamos entre 15 y 30 miligramos. Y la dosificación para lo que es la pérdida de grasa suele ser de 0,2 miligramos por kilo de peso corporal. Por lo tanto, una persona de 100 kilos pues tendría que consumir 20 miligramos. Es un compuesto que siempre se recomienda ir de menos a más. No empieces nunca con la dosis máxima de 20 miligramos. No, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya vimos que puede generar efectos secundarios bastante marcados, dependiendo un poco de la susceptibilidad genética o del polimorfismo específico de esta enzima citocromo de la familia citocromo P450 que metaboliza fármacos a nivel hepático. Y por lo tanto habrá gente que le siente muy mal y si mete una dosis muy alta, pues no se va a ir con San Pedro. Espero que no se vaya con San Pedro, pero bueno, joder, mucha gente posiblemente pues se lleve un susto. Entonces siempre se recomienda ir de menos a más, empezar con una dosis bajita. Por ejemplo, si la dosis máxima van a ser 20 miligramos, pues se recomienda empezar por 5 miligramos, ver tu tolerancia, aumentar a 10 miligramos e ir aumentando progresivamente. También pasa algo con este compuesto. Y cuando vemos, por ejemplo, los estudios, que los estudios se hacen con unas dosis específicas, en el caso de la disfunción eréctil eran de 5 a 10 miligramos, vemos que al final las dosis para la disfunción eréctil pues son prácticamente las mismas dosis o parecidas a las dosis que orientadas a la pérdida de grasa. Y realmente se tolera muy bien, pero claro, los estudios farmacológicos o los estudios de fármacos los hacen con fármacos reales.
Tú cuando compras, o hay gente por ahí que compra Joinvina, pues habrá gente que la dosifique mal y se meta demasiada, fallos en la dosificación, eso pasa mucho cuando la gente mm, carga los inyectables, también confunde los miligramos con los mililitros, entonces pasa lo que pasa. Pues habrá gente que confunda la dosificación y se meta mucha, o habrá gente que compre compuestos de Joinvina que no estén estandarizados, que no te ponga la cantidad de Joinvina y compren extractos en polvo o compren diversas formas de Joinvina o suplementos que están mal estandarizados, entonces quizás o se ha visto en diferentes productos del mercado que la variabilidad de la dosificación de productos estaba bastante mal, es decir, igual comprabas un producto y ponía 5 miligramos de Joinvina, pero no eran 5 miligramos, eran igual 20 o 30, entonces claro, te puede llevar un susto cojonudo por esos productos mal, en este caso mal formulados. Así que empezar siempre de menos a más, como en toda la vida. Hay que ir de menos a más, no hay que tener prisa y poco a poco porque os podéis llevar un susto, ya digo. Más cosas de la... yo, mira, mi experiencia, pues mi experiencia ha sido básicamente nula con este compuesto porque yo no le veo cabida. Es decir, no le veo cabida teniendo compuestos bastante más interesantes. Y me diréis, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues... Porque, a ver, una de las putadas que tiene la Joinvina es que pierde o parte de su efectividad cuando pasan 15 días. Se ha visto que cuando pasan 15 días, esos niveles de catecolaminas elevados en sangre, pues se les van reduciendo progresivamente y pierden mucha de su capacidad en la pérdida de grasa. Cuando pasan 15 días, entonces tienes que hacer 15 días y luego quitarla. 15 días y luego quitarla. Cuando realmente tenemos compuestos, como por ejemplo los beta-agonistas, más selectivos en ciertos receptores, más efectivos en la pérdida de grasa y que además no hay que ciclarlos, no hay que quitarlos. Funcionan de forma constante durante lo que dure la definición. Por lo tanto, pues ya es una putada, ¿no? Tienes que quitarla cada 15 días, tienes que andar ciclándola. Sí que es verdad que puede generar sinergia con otros compuestos como la cafeína, incluso con la efedrina podría generar sinergia. Yo no soy partidario de mezclar diferentes estimulantes porque los efectos a nivel cardiovascular, que son los que preocupan, pueden agravarse. No soy partidario, pero podría generar efecto sinérgico, incluso podrías hacer bloques de Joinvina combinándolo con otros bloques, con otros estimulantes. Eso lo explico más detalladamente en el Patreon. Y además es un compuesto que hay que consumir en un entorno en el que la insulina no esté elevada. Por lo tanto, tienes que consumirlo en un estado de ayunas. Otra putada, puesto que, bueno, necesita, para ser efectiva, pues un estado de ayunas en el que no hayas ingerido alimento. Pues esto te obliga básicamente a tener que tomarla en ayunas y luego hacer un cardio en ayunas. Si tú no tienes tiempo para esto, pues no va a ser efectiva y no va a tener cabida. Por lo tanto, sería efectiva en una persona que se levante, la tome, espere un rato a que aumente sus niveles a nivel plasmático o aumente el tiempo máximo, que suele tardar además una hora en alcanzar el pico máximo en sangre, y luego ya hacer tu cardio para que esa lipólisis pues se favorezca luego esa quema de grasa o esa beta oxidación con ese cardio. Además un cardio, generalmente un cardio lento, un cardio a una frecuencia cardíaca, un trote cochinero, ¿no? Que se le llama. Pues hay que tomarla en esas situaciones, ¿no? En una situación de ayuno. O gente que hace, por ejemplo, ayuno intermitente, pues bueno, en ese caso sí sería efectiva, pero es un poco coñazo, ¿no? Cuando tenemos otros compuestos que tienen una vida media mucho más larga y que van a ser o van a generar un efecto a lo largo de todo el día. No necesitamos tomarlo y luego ponerte a hacer un cardio, porque hay mucha gente que no puede hacer este cardio en ayunas o no tiene tiempo. Por lo tanto, yo veo mucho más interesante utilizar otro tipo de compuestos para la pérdida de grasa, y también la gente pues busca maravillas en este tipo de compuestos, que no digo que no funcionen, porque funcionar funciona. También incluso se ha visto que la Joinvina podría funcionar en lociones o en cremas o en pomadas para perder grasa de forma local. Entonces, bueno, quizás en gente competidora, etapas finales en una competición, pues quizás si consigues alguna pomada bien formulada de Joinvina, que también es complicada, creo que había una de Matt Porter específicamente, actualmente lo desconozco, pues quizás podría funcionar. Pero ya digo, en mi caso yo no la he utilizado, veo mucho más interesante otros tipos de compuestos para la pérdida de grasa, y yo he salido a competir con el culo rajado y muy seco, sin necesidad de utilizar este tipo de compuestos, que al final, como digo muchas veces, es añadir o hacer más dieta. Y está claro que estos compuestos pues van a ser efectivos cuando haces dieta, porque sí que hay estudios bastante dispares respecto al de si la Joinvina es efectiva o no para perder peso. Lógicamente,
si estás en un estado ideal para perder peso, que es una dieta hipocalórica, añades ejercicio físico, añades entrenamiento, pues va a ser efectiva, pero como digo, en una dieta que genere un balance calórico negativo. En ese caso sí va a ser efectiva, pero en muchos casos, llevando la dieta un poco más allá, haciendo más ejercicio cardiovascular, pues tampoco necesitarías añadir estos compuestos estimulantes, que yo prácticamente cada vez utilizo menos compuestos estimulantes, y tendrías un mismo resultado. Dale más tiempo, haz más dieta, controla todo más, aumenta lo que es el gasto energético o el ejercicio cardiovascular, puedes también entrenar más, es decir, generar más déficit calórico o prolongar el déficit calórico durante más tiempo, pues te va a dar prácticamente el mismo resultado. Así que bueno, este es el vídeo hablando de la yohimbina, espero que os haya gustado, trembolónicos, y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy fuerte.